Saludos amigos, soy el doctor Luis Gustavo Gamarro Díaz, especialista en ortodoncia y ortopedia de los maxilares, y el día de hoy voy a presentarles información relacionada al análisis de proyección USP. El análisis de proyección USP se denomina así por las siglas de la Universidad de Sao Paulo, USP. Análisis desarrollado por los doctores Augusto Sato Tsuji y el doctor Interlandi, y publicado en el libro Interlandi, ¿no? De ortodoncia, bases para la iniciación, muy conocido por muchos. Este análisis de proyección USP me parece muy importante. Es un análisis que yo utilizo cotidianamente en todos mis casos de ortodoncia, para todos mis pacientes, porque me permite determinar la clase esquelética de mis pacientes con una alta eficiencia. Muy preciso en la determinación de la clase esquelética. No sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchos casos he notado pacientes clínicamente, al observarlos, parecen y se aprecian como pacientes con bases maxilares bien posicionadas, es decir, un paciente clase 1. Sin embargo, al hacer el trasplante cefalométrico, el Steiner o algún otro, notamos que el paciente es clase 2 esquelética, de acuerdo al análisis cefalométrico. O podemos estar frente a otro caso que también ha ocurrido, en el cual tenemos un paciente que clínicamente, y lo apreciamos con una alteración de la posición de sus maxilares, alteración sagital de los maxilares, tanto clase 2 como clase 3, y cuando hacemos nuestro análisis cefalométrico nos arroja que es un paciente clase 1, cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, este análisis de proyección USP es mucho más preciso para poder determinar la clase esquelética y nos va a determinar con una alta eficiencia, como les comenté, esto mismo, la relación antero-posterior o sagital de los maxilares. Vamos a iniciar entonces. Como les comenté, este análisis de proyección USP se encuentra publicado en el libro de Interlandi, Bases para la iniciación. Ahí pueden encontrar la información relacionada a la proyección USP. Hay todo un capítulo dedicado a esta proyección USP. Y bueno, vamos a hablar un poquito para justificar la importancia de este análisis de la relación antero-posterior de los maxilares. Tanto el maxilar como la mandíbula se ven sometidos a diferentes modificaciones geométricas, y eso podría llevarnos a un error en el diagnóstico. El ángulo ANB fue la primera medida adoptada para relacionar ambos maxilares sagitalmente. Actualmente se sigue empleando como parte del análisis cefalométrico, ¿no?, la determinación de este ángulo ANB de Steiner, y es lo más utilizado probablemente para determinar la clase esquelética de nuestros pacientes. Sin embargo, este ángulo ANB se ve influenciado por algunos efectos geométricos. ¿Qué ocurre con este ángulo ANB? Primero, el nacio. ¿Qué ocurre con el nacio? El nacio puede estar, su posición puede estar alterada, ya sea presentándose por delante o por detrás de donde debería estar, o presentándose en una posición más baja o más alta. Es muy variable la ubicación de este nacio. ¿Qué ocurre si nosotros ubicamos el nacio por delante o por detrás, o más arriba o más abajo? Estos ángulos que Steiner nos propone para la determinación de la posición de los maxilares se van a alterar. Nosotros tenemos este punto por debajo, el ángulo va a ser mucho más abierto, ¿sí? Lo tenemos por delante, está mucho más cerrado, y así, ¿sí? Lo cual puede llevarnos a errores de interpretación. Podríamos estar clasificando un paciente como clase 1 o clase 2 o clase 3 sin serlo, solamente por la ubicación espacial de este punto nacio. Otro aspecto muy importante es la rotación espacial. ¿Sí? La rotación espacial. ¿A qué me refiero con la rotación espacial? Que nuestros maxilares, maxilar y mandíbula, no necesariamente tienen la misma ubicación todos los pacientes, sino que conocemos y sabemos que hay muchos pacientes que son hiperdivergentes o tienen un patrón de crecimiento vertical, en los cuales los maxilares no se van a ubicar en una posición normal, sino van a estar rotados hacia abajo y hacia atrás. O podríamos estar frente a un paciente hipodivergente, o un patrón de crecimiento horizontal, o un patrón de crecimiento antihorario, que es lo mismo, y este tendrá pues una rotación
antihorario maxilar, ¿cierto? ¿Qué va a generar esto? La rotación espacial de los maxilares va a generar que si es que nosotros nos ubicamos, por ejemplo, utilizando el ángulo ANB en un punto, que es el punto naso, imaginándonos que el punto naso esté en una posición ideal, pero aún así nuestras bases óseas maxilares, mandíbula y maxilar, están rotadas, podríamos tener de repente maxilares bien posicionados, con el maxilar ligeramente por delante de la mandíbula, pero al encontrarse ambos rotados, en un paciente por ejemplo hiperdivergente, al trazar nuestro ángulo SNA y SNB, tendríamos un ANB aumentado. El diagnóstico nos arrojaría un paciente clase 2 esquelética, cuando en realidad sus bases están bien ubicadas. ¿Sí? Espero que más o menos se entienda con esta pequeña introducción la importancia de hacer un análisis adicional para poder determinar a ciencia cierta la clase esquelética de nuestros pacientes. Y en realidad es muy fácil. Vamos a verlo en una sola imagen, vamos a ver todo el proceso y luego vamos a ver los ejemplos también. Las imágenes de aquí han sido tomadas del libro de Interlandi, ¿sí? Son imágenes propias del libro. Ante las consideraciones expuestas, Interlandi y Sato, como el doctor Sato fue el creador también de esta proyección USP, propusieron en 1991, miren que no es un análisis nuevo, un análisis que relacione la maxila y la mandíbula, denominado proyección USP, teniendo como referencia la bisectriz del ángulo formado por el plano mandibular y el plano palatino, que ahora vamos a ver. Me llamó poderosamente la atención cuando aprendí a realizar esta proyección USP, que no sea tan conocida. Miren que tiene ya bastante tiempo de generada y de analizada y de propuesta. En 1991, tenemos ya 30 años con la proyección USP. Sin embargo, yo la conozco porque algunos de mis profesores que tuvieron formación en Brasil me la enseñaron. Sin embargo, no es muy conocida aquí en Perú. Algunas universidades enseñan, muy pocas en algunos posgrados. Sin embargo, en Brasil sí es ya más conocida. Pero si uno conversa con algún otro organcista en alguna otra latitud, en otra parte del mundo, probablemente no la conozca. Entonces me llama mucho la atención de que no se conozca, a pesar de ser un análisis muy útil, muy importante, diría yo, básico para mí, como los análisis geométricos. Y probablemente es porque no ha habido muchas publicaciones científicas al respecto. Sería un punto de partida importante para poder analizar y estudiar. Hay otras muy similares, como la análisis de Witts, por ejemplo, mucho más conocido mundialmente, pero creo que este análisis USP se acerca mucho más al diagnóstico preciso. Vamos a ver. Vamos a ver, esto es importante, planos y puntos de la proyección USP. Las imágenes, como les comento, son imágenes no tan nítidas en el libro, pero vamos a revisarlas cada una de ellas. Tenemos acá un trazado cefalométrico, ¿cierto? Vamos a nosotros ahora ubicar primero el punto gonion y el punto mentoniano. ¿Para qué? Para trazar nuestro plano mandibular. Acá no hay nada nuevo. El plano mandibular es el mismo plano mandibular que maneja Ricketts, es el mismo plano mandibular que maneja Twitch en sus análisis, el mismo plano mandibular de McNamara y de muchos otros análisis. ¿Sí? Gonion con mentoniano. Trazamos y tenemos nosotros nuestro plano mandibular. Ahora vamos a trazar el plano palatino. Y aquí sí vamos a tener una pequeña variación, porque para la mayoría de autores el plano palatino se forma uniendo la espina nasal posterior y la espina nasal anterior. ¿Sí? Acá hay una pequeña variación. Producto de las investigaciones del Dr. Sato, notó que la espina nasal anterior era muy variable, su ubicación era muy variable en sentido vertical, a veces más arriba o más abajo, lo cual generaba una distorsión en el trazado del plano palatino, por lo cual empezó y partía su análisis de la espina nasal posterior, ¿sí? Pero no terminaba en la espina nasal anterior, sino terminaba en un punto que él denominaba punto P'.
Ahora voy a hablarles de este punto P'. ¿Cómo se ubica el punto P'? Es sumamente sencillo. Ustedes han trazado previamente las estructuras anatómicas, ¿cierto? Tenemos aquí la línea que configura el maxilar superior, ¿no? Y ustedes tienen este dibujito ya hecho. Ahora, producto del análisis de Steiner, de repente que hicieron previamente, tienen trazada acá la línea NA, ¿verdad? Nación punto A. Esta línea NA va a interceptar a este dibujo del maxilar que ustedes han hecho en algún punto. En este caso es aquí. El dibujo que hemos hecho en nuestro maxilar se ve interceptado por la línea NA. Justo allí donde se intercepta, se ubica el punto P'. ¿Sí? Y es un punto que ya no sufre variaciones geométricas importantes, a diferencia de la puntita del extremo de la espina nasal, que a veces podría coincidir también. Entonces, ubicamos el punto P', espina nasal posterior, las unimos y tenemos el plano palatino. Y esa es prácticamente toda esta parte importante para el inicio. Una vez que tenemos nuestro plano palatino y nuestro plano mandibular, lo único que vamos a hacer es traslapar nuestro plano mandibular, subir nuestro plano mandibular un poco más arriba. ¿A qué nivel? De acuerdo al protocolo propuesto por los doctores Sato y Interlandi, perdón. Vamos a elevar nuestro plano palatino más o menos a nivel, aquí está, a nivel de la unión amelocementaria del incisivo inferior. Unión entre la coronita y la raíz, más o menos. Esta línea es perfectamente paralela a la mandibular, hacia esa ubicación. Y vamos a notar que al subir o al elevar este plano mandibular se va a juntar ya con nuestro plano palatino en el sector posterior. Al unirse con nuestro plano palatino va a formar un ángulo. ¿Sí? Vamos a tomar nuestro transportador y vamos a medir este ángulo para poder obtener la bisectriz de este ángulo. Esta línea, producto de este trazado, esta bisectriz de este ángulo obtenido, la que se denomina proyección USP. ¿Sí? Es sencillo. Eso es lo más importante de esta primera parte. Recuerden, primero trazamos el plano mandibular, luego trazamos el plano palatino, que es espina nasal posterior P', elevamos el plano mandibular hasta el nivel de la unión amelocementaria del incisivo inferior entre la corona y la raíz, la prox, y el ángulo que forman lo vamos a dividir en dos partes iguales para trazar la bisectriz de este ángulo. Esta bisectriz, esta línea que estoy acá yo señalando, se denomina proyección USP. ¿Correcto? Es una línea que va a ir relacionada tanto al plano palatino como al plano mandibular y se va a mantener constante a pesar de que la mandíbula y el maxilar roten. Uno puede rotar en sentido horario o antihorario los maxilares, pero esta línea siempre va a estar en una posición ideal con respecto a ambos maxilares. No se ve afectado por la rotación espacial de los maxilares. No tiene nada que ver con ningún punto que esté por fuera de los maxilares. Es lo importante. Es altamente reproducible. Cualquiera que haga este análisis va a reproducirla en la misma ubicación. Una vez que tenemos esta proyección USP, ¿cómo vamos a interpretarla? Pues sencillo. Vamos a hacer la interpretación de la siguiente manera. Ustedes tienen el punto A, allí, ¿sí? Su puntito A. Recuerden, el punto A es el punto más posterior de la pared anterior del maxilar, el punto más profundo. Y de este punto A vamos a proyectar una línea hacia nuestra proyección USP, pero no en cualquier dirección, sino formando un ángulo de 90 grados. Y las líneas punteaditas son los ángulos de 90 grados. Vamos a ver acá, también tenemos un punto B. El punto B es el punto más posterior de la pared anterior de la mandíbula, el punto más profundo. Y de acá también vamos a trazar una línea hacia la proyección USP, pero formando un ángulo de 90 grados con una escuadra que apoyemos aquí y podamos trazar un ángulo de 90 grados que pasa por el punto B. Lo mismo aquí, y trazar un ángulo de 90 grados al punto A. Uno. Y el punto
donde uno proyecta el punto A sobre la proyección USP, es el punto A'. Y el punto B se hace lo mismo, un ángulo 90 grados con plano de proyección USP, y el punto se denomina B', B con apóstrofe, ¿no? Prácticamente hemos terminado el análisis de proyección USP. Van a ver que es muy sencillo. Al inicio probablemente se demoren un poco, pero van a ver que es muy sencillo y muy rápido. Una vez que tenemos el punto A' y B', ya terminamos. Lo único que nos queda es tomar una reglita y medir cuántos milímetros hay del punto A' al punto B'. Y les voy aclarando un pequeño detalle. Si nosotros encontramos al punto primero, al punto A', y luego al punto B', primero a la izquierda A' y a la derecha B', la medida en milímetros que vamos a determinar de un punto a otro, la medida en milímetros, le vamos a colocar siempre el signo negativo. Si midió 3 milímetros, menos 3. Si mide 5, menos 5. ¿Sí? Siempre que nosotros tengamos entonces A' y luego B', vamos a tener siempre que colocar el signo negativo. ¿Cuándo colocaremos el signo positivo? Si es que nosotros tenemos al punto A' por delante. Primero B y luego A. Si eso ocurriría, el signo es positivo. Listo. Esa es la distancia que nosotros vamos a medir. Miren, por ejemplo, esto también otro ejemplo que en el libro, paciente clase 1, se pone tratados, y se va a determinar que la distancia del punto A' y el punto B' en este caso, esta distancia es de menos 3.5, lo cual nos indica que es un paciente clase 1. ¿Por qué es un paciente clase 1? Porque evidentemente va a haber un rango. El rango es de menos 3 a menos 5.5. Vamos a ver luego una tablita que va a ser mucho más explicativa, pero voy a adelantar esa información. De menos 3 a menos 5.5 es un paciente clase 1. ¿Okay? Si esa distancia negativa para el punto A primero y luego el punto B, si esta distancia es mayor a 5.5 milímetros, es decir, menos 6, menos 6.5, menos 7, menos 8, estamos frente a un caso de un paciente clase 3. Y si al contrario esta distancia se reduce o se vuelve ya valores positivos, con el punto A por delante de B, estamos frente a un paciente clase 2. Es así de sencillo y así de fácil. Vamos a ver en una tablita más adelante también cómo este análisis de proyección USP no solamente nos permite determinar la clase esquelética, sino que es algo que me gusta mucho de este análisis, es que te permite determinar la severidad de la clase esquelética también. Es algo que muy pocos análisis nos permiten hacer. Acá, ejemplo de un paciente clase 2, A, punto B, que también puntos se van a proyectar. ¿Y qué ocurre en este caso? Tenemos primero a B y luego a A. ¿Qué quiere decir? Que esta distancia va a ser y va a llevar el signo positivo. En este caso dice 1.5, pero 1.5 positivo. Recuerda, el rango es de menos 3 a menos 5.5. Valores mayores a menos 3, es decir, menos 2, menos 1, 0 y todos los positivos, como en este caso, ya representan un paciente clase 2 esquelético. A ver, cosa más sobre clase 3, ¿no? Con una relación sagital alterada, punto A por detrás del punto B, proyectamos a nuestra proyección USP estos puntos A y B y vamos a obtener A' y B'. Vamos a medir la distancia, en este caso que mide 17 milímetros, mucho más de la norma. A menos 5.5 era clase 1, recuerdan, mide 17 milímetros. Eso nos indica que definitivamente estamos frente a un paciente clase 3. ¿Sí? Vamos a continuar. Esto es lo importante. Vamos a ver aquí.
Vean ustedes esta tablita. Esta tablita no está publicada en el libro del doctor Interlandi, es producto de una investigación que desarrolló el doctor Sato, de su autoría y la especialidad, si no me equivoco, de la Universidad de San Marcos, en un artículo publicado donde tomé esta información, en donde ellos, el doctor Sato, se toma la molestia de poder determinar rangos de manera que se pueda clasificar la severidad de la clase 2 o de la clase 3. Para mí es muy, muy importante. Miren aquí, la clase 1, como les comenté, va del rango de -3 a -5.5. Si estamos dentro de este rango, estamos con valores ideales y estaremos frente a un paciente clase 1. Valores mayores a -3, -2, -1 y los valores positivos indican que es un paciente clase 2. Pero miren cómo nosotros podemos determinar incluso la severidad. Una clase 2 leve, una clase 2 moderada o una clase 2 severa. El doctor Interlandi y el doctor Sato, bueno, en este caso el doctor Sato, nos provee algunos puntos acá que nos determinan los límites entre las clases esqueléticas. Miren, el -2, por ejemplo, es el límite entre leve y moderado, ¿no? 0.5 sería el límite ya entre moderado y severo, ¿no? Y valores mayores a 0.5 ya estaríamos frente a un paciente pues con una clase 2 severa. Lo mismo aquí, a valores menores a -5.5 ya son clase 3, -6, ¿cierto? Es leve. Pero si yo tendría -7, ya no estaría en una clase 3 leve, sino en una clase 3 moderada. Está dentro de este rango, 7 milímetros negativo. Y si tendría -8, ya sería una clase 3 severa, y estaría dentro de este último rango. Valores superiores o inferiores a -9, evidentemente estaríamos frente a un clase 3 severo. Muy práctico, muy interesante, una tabla que uno la puede tener a la mano siempre, impresa o digital, e interpretar con mucha facilidad la clase esquelética de sus pacientes. Les aseguro que la determinación de la clase esquelética utilizando este método de proyección SP va a ser mucho más real que la que ustedes podrían haber hallado con Steiner, con Ricketts o con cualquier otro análisis que ustedes empleen. ¿Sí? En muchos casos lo confirma, pero en algunos otros no. Y es en esos casos en los que no coincide el diagnóstico de USP con los de otros análisis, en donde vamos a tomar como cierto al análisis USP. Esta es la norma. Para mí, el análisis más eficiente para poder determinarlo. Y no lo digo yo, lo dicen las investigaciones y las publicaciones que hay. Son pocas, lamentablemente, pero que nos informan al respecto. Miren, algunas conclusiones de la predicción de CP. Lo primero y más importante, acompaña totalmente los cambios esqueléticos de las rotaciones de los maxilares. Paciente hiperdivergente, si es clase 1, va a ser siempre clase 1. Paciente que tiene una rotación antihoraria, hipodivergente, crecimiento horizontal, igual, si es clase 1, vamos a diagnosticarlo como clase 1, no como clase 3, como probablemente nos arrojen otros análisis. Miren, evalúa con el 99% de seguridad la relación sagital de los maxilares, 99%, reforzando la evaluación clínica del profesional. ¿Por qué no utilizarlo? No se ve afectada por las variaciones de otros puntos y planos cefalométricos, porque solamente ubica puntos en los maxilares, no se ubica en puntos que están fuera de los maxilares que podrían tener variaciones y que la mayoría emplea. La bisectriz utilizada como sistema de referencia es altamente reproducible. ¿Qué quiere decir? Que todos la podemos hacer. Si es que yo la hago y cualquier otro ortodoncista en el mundo hace este trazado cefalométrico, esta proyección USP, va a obtener el mismo resultado. Es muy fácil de trazar y es altamente reproducible. Cumple totalmente los requisitos de validez y reproducibilidad, lo que estábamos conversando. Bueno, eso es todo. Y al final ya se escapó una foto con el doctor Sato, el doctor Augusto Sato Suji, que tuve el gusto de conocer hace algunos años, ya hace 6 años atrás, debe ser esta foto, en una conferencia. Conversé con él, hablé sobre la proyección USP, que era muy importante en mi diagnóstico, y le expliqué que estaba iniciando la enseñanza de esta proyección USP en mis estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo en el pregrado, ¿no? Y él estuvo contento de que esté difundiendo, ¿no?, el estudio que él había desarrollado por muchos años
y que me sea de tanta utilidad, ¿no? Desaproveché, mejor dicho, la oportunidad para llevarle mi libro a Interlandi para que me lo autografíe. Me lo firmó con mucho gusto, muy amable el doctor Augusto Sato. Y bueno, y en el aumento coloca para el doctor Luis Gamarra, con mi agradecimiento por enseñar la proyección USP a los alumnos del UNT, a quienes les vengo enseñando esta proyección, como les comento, hace aproximadamente 6 años que inicié mis labores en el pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, esa es la información que quería brindarles el día de hoy. Espero que les haya sido y les sea de mucha utilidad en los casos clínicos de sus pacientes. Les agradezco por ver este video. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta un próximo video.